Son las 7:35. Saludamos a la licenciada Pacha Terán. Ella es experta en agroecología y gestión para el desarrollo. Es oriunda de la comunidad de Peguche en Imbabura. Licenciada en gestión para el desarrollo local sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene una maestría en gestión integrada de los recursos hídricos y el riego en la Universidad Central, además de diplomados en género y desarrollo. Hoy es candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad Popular Listas 2. No le vemos en pantalla, pero esperamos estar conectados con Pacha Terán, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Vamos a hacer un contacto por interno. Estamos en contacto con la candidata a la vicepresidencia de la República. Lamentablemente no podemos escucharla. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí nos escucha usted? Sí, yo escucho, pero aquí también entiendo que dice activar cámara, aplico en activar cámara, pero no hay imagen, lo siento mucho. Bien. Buenos días. Vamos a salir con audio y a nuestros televidentes verán su fotografía. Licenciada Terán, empecemos con lo que propone Unidad Popular Listas 2 en estas elecciones que se dan en el marco de una de las más profundas crisis sociales, económicas, de empleo y de problemas de todo tipo que está viviendo Ecuador. Sí, bueno, ali punyata charipashun chiktukuya kai antitauyana jugmashikunawan. Realmente un saludo de parte de Jorge Escala, Pacha Terán, aquí con ustedes. Es un gusto y un enorme placer poder conversar a través de esta radio a partir de entender justamente qué ha pasado esta semana, ¿no? Hemos tenido un intento de juicio político que no sabemos si este día va a continuar, y también hemos tenido un viaje que supuestamente suspendió el señor Noboa cuando no tenía una relevancia nacional, no tenía una relevancia de interés para nosotros como pueblo ecuatoriano, porque se consideraba un viaje netamente de negocios de su familia. Sin embargo, estos fueron temas que nos pusieron a debatir, que al Ecuador, nos pusieron a conversar en el Ecuador, cuando realmente pasaban eventos importantísimos como el veto a 2 proyectos de ley que se presentó desde la Asamblea Nacional. Lo que no ocurrió, por ejemplo, con la propuesta de tener la participación del sector privado en el área estratégica de energía. Ahí no hubo ningún veto, ahí no pasó nada, pero al contrario tuvimos vetos considerables, vetos totales al código ambiental que se estaba planteando, en el que básicamente buscaba la ampliación la ampliación de las zonas y de los parques nacionales para proteger las zonas hídricas, para proteger todo este ecosistema del cual somos herederos en el Ecuador y a nivel mundial uno de los más diversos todavía. Y ese fue una de las leyes que vetó según el señor presidente de la República, planteando que son contrarios a la Constitución, cuando realmente sí estaban buscando la protección a los recursos hídricos, al ecosistema, a los parques nacionales, la ampliación de estas áreas. Eso es lo que realmente estaba buscando esta ley, y fue vetada totalmente. Lo que nos está expresando usted, licenciada Terán, es de que a pesar de todo, a pesar de la tragedia que se evidencia en Ecuador, en el mundo por los problemas ambientales, no hay conciencia, no hay una línea de acción positiva o compatible del gobierno con estas situaciones. Estoy diciendo que además de lo que usted está confirmando, el gobierno nacional nos tienen entretenidos en otros temas que no son de interés nacional, como sí lo es, por ejemplo, el veto al código, el veto a la ley que estaba planteándose desde el Código Ambiental, que realmente estaba buscando proteger estas áreas naturales porque se protege y se
Y es una respuesta contundente a la ampliación de la frontera minera, a la ampliación del catastro minero que el mismo presidente de la República ha planteado. ¿Y por qué empiezo por este veto? Porque justamente la sequía que estamos viviendo corresponde a la ampliación de enormes fronteras mineras en el Ecuador. Sí, podemos ver la cordillera del Cóndor, podemos ver también el mal manejo de 40 kilómetros que corresponde al embalse Mazar, que realmente es una distancia. Hablábamos ayer con expertos del tema como el magíster Daniel Freire, que esos 40 kilómetros corresponden a una distancia si es que vivimos si hacemos una referencia de Quito, desde Calderón hasta el sur. Más o menos. ¿A qué 40 kilómetros? ¿A qué 40 kilómetros se refieres para tener claro cuál es la idea? Exacto. El envase, la idea es que al tener un corte, ¿sí?, un veto total en el intento de proteger las áreas hídricas, y al tener un déficit enorme de energía que no ha logrado sostener el agua en el embalse Bazar, que mide solamente 40 kilómetros de distancia, sí, es una distancia más o menos de 40 kilómetros, y sumado a esto, no ha habido la suficiente lluvia, ni ha habido la suficiente planificación en el manejo de energía, nos lleva a esta crisis energética y a esta crisis de violencia y a esta crisis de producción y a esta crisis Perdóneme, licenciada, pero realmente no le entiendo lo de los 40 kilómetros. ¿A qué se refiere? Estoy refiriéndome a que el señor presidente de la República, por un lado, no permite ampliar la protección de espacios ambientales, pero por otro lado también no ha sido capaz, ¿sí?, de administrar 40 kilómetros de embalse en la represa Mazar, dejando que el agua se vaya sin haber planificado previamente al anuncio de los estiajes que ya se había dicho y que no es del primer año. Me refiero a que este gobierno nos está distrayendo en otros asuntos y no está apuntando a los problemas reales del Ecuador, cómo es el estiaje, cómo es la violencia, cómo estos elementos están enlazados directamente con la ampliación de las fronteras mineras, tanto legales e ilegales, en el Ecuador. ¿Qué sugiere usted debía haber hecho el gobierno de Noboa con respecto a Mazar? Primero hay que entender que Mazar debe estar conectado con la energía que nos propone Mazar, que es desde las hidroeléctricas, tiene a su vez que estar paulatinamente enlazado con proveernos energía desde las termoeléctricas que han sido abandonadas durante los últimos gobiernos, ¿sí?, para que no dependamos solamente de la energía hidroeléctrica. En este momento, tanto la energía hidroeléctrica como la energía termoeléctrica están totalmente abandonados y desabastecidos. Sí, por eso hablo de los 40 kilómetros que no ha sido capaz de poder administrar, y mucho menos ha sido capaz de administrar el Ecuador. Por ahí estoy empezando, en consideración de que todos estos eventos que parecieran fenómenos naturales no corresponde a un evento natural, sino que corresponde a una altísima ineficiencia de este gobierno. En este sentido, estimado amigo y oyentes, se está planteando justamente que desde la Unidad Popular pensemos qué está pasando con todo el sector. Sí, ya estamos hablando de todas las pérdidas económicas, estamos hablando de todos estos impactos, pero también pensar qué está pasando con el sector de la niñez, de la juventud, de las mujeres. Pensar que en esta condición de los apagones, en esta condición de la ampliación de las fronteras mineras, está viniendo de la mano con un nivel de violencia extremadamente alto, extremadamente suelto. Licenciada Terán, muy buenos días. Efectivamente, esta crisis energética tiene un serio impacto en todas las actividades relacionadas a la vida misma, ¿no? Está impactando enormemente en el ámbito económico, en la economía del país, va a impactar, de hecho ya lo está haciendo, en el empleo, en la educación, en la seguridad de los ecuatorianos, de las ecuatorianas,
mañanas. Ahora le acabamos de escuchar al presidente de la República en esta entrevista en TC Televisión. Él decía que ya para diciembre el problema va a estar solucionado. Deberíamos entender, según lo que él dijo, que el problema ya va a estar solucionado para mediano y largo plazo y que Ecuador no va a volver a enfrentar una situación de esta naturaleza, de estos apagones que estamos viviendo, es decir, dejar la dependencia de las hidroeléctricas más allá de lo que pase con el clima en este contexto de crisis climática. Además, en este sentido sería importante que usted pueda comentarnos cuál es la propuesta de ustedes, de Unidad Popular, para superar la situación que está viviendo en este momento Ecuador. Es muy difícil confiar en lo que ha manifestado el presidente en esta entrevista, por lo que sería importante saber qué es lo que ustedes proponen, qué es lo que ustedes plantean para que esta situación de crisis eléctrica no vuelva a repetirse. Justamente se está planteando tener un trabajo alrededor del agua, ¿sí? Entendiéndose que todo lo que circula alrededor del agua tiene que ser protegido. Es decir, si el señor presidente de la República vetó la ampliación de la protección de reservas y parques naturales, nosotros como gobierno estaremos dispuestos a que esa ley continúe y se amplíe justamente estas reservas de parques nacionales, porque eso sería un mecanismo por el que nosotros estamos garantizando la presencia y la consistencia de recursos hídricos en el Ecuador. Por otro lado, también es importante considerar la ampliación de diferentes medios diferentes medios sí, de producción de energía, especialmente la eólica y solar en el Ecuador, pero no en campos de alta nube, de alta densidad de nubes, como lo está planteando Novoa, que es en el bosque de Aromo, cuando tenemos espacios del sur del Ecuador, en Santa Isabel, en Zapotillo, etcétera, que son espacios altamente solares y que podríamos estar recogiendo energía solar, quizás no para el Ecuador, pero sí para un sector inicial, porque actualmente la energía solar, por ejemplo, corresponde solamente a la energía fotovoltaica y la del biogás corresponde apenas del 7. Tenemos un problema de conexión. Estamos esperando a ver si podemos recuperar la conexión con la candidata a la vicepresidencia por Unidad Popular, Pacha Terán. Al parecer la conexión de internet está fallando desde donde se encuentra la candidata. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión. Licenciada Terán, si nos escucha. Vamos a tratar de recuperar esta señal con Pacha Terán, experta en agroecología y gestión para el desarrollo. Es candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular. Ella es licenciada en gestión para el desarrollo local sostenible y tiene también una maestría en gestión integrada de los recursos hídricos y el riego, en la Universidad Central. Integrante de la Red Nacional de Guardianes de Semillas, en la que apoya como investigadora temas de suelo, semillas nativas, adaptación de semillas comerciales para la producción local, reproducción e intercambio, así como de técnicas de producción sostenible. Licenciada Terán, si nos escucha. Escuchando, estoy aquí. Ya. Rosana le hacía una pregunta a la que ya no tuvimos respuesta. Vamos a continuar con el diálogo. Sí, justamente estaba planteando que la necesidad de un gobierno desde una visión hídrica es importante porque esto permite proteger las fuentes hídricas, pero permite que la ley como la que se estaba planteando en la Asamblea no sea vetada, sino aprobada y consensuada con toda la fuerza que se requiere para que no podamos ningún proyecto no esté afectando a espacios de recarga hídrica como es el bosque de Aromo, que además de su nubosidad
es un bosque es un bosque protegido en el que ahora el señor Noboa aprovecha para decir que estarían instalando los paneles solares cuando tenemos otras geografías que nos permite tener justamente aplicar estas tecnologías solares, por un lado. Por otro lado, también hay que entender que la ampliación de toda esta fuerza de violencias en el Ecuador está concentrado en lugares en donde está la minería. Tal es el caso, por ejemplo, que tenemos, si no me equivoco, está en el cantón Camilo Ponce, de acuerdo a las estadísticas de Plan B que ha recolectado, es uno de los cantones de mayor violencia en este momento y uno de los cantones más pequeñitos de la provincia de Azuay, y a comparación del Ecuador es uno de los cantones también pequeños, pero esa enorme inflación de violencia corresponde justamente a la presencia de minería, y que la presencia de la minería corresponde justamente a la contaminación del agua de manera desmedida y por lo tanto a la negación del agua para nosotros y nosotras como Vayamos, seres humanos. licenciada Terán, si es que me permite, vayamos a un tema que es netamente de su especialidad. Quisiera preguntarle cuál es el actual estado de situación de Ecuador y las amenazas que se ciernen con la situación actual con respecto a la seguridad alimentaria del país. Después de que hemos tenido no solamente todo este problema de la ausencia de lluvia en esta época seca, también hemos tenido proyectos del gobierno nacional de importar arroz y maíz, y esto perjudica enormemente a este sector campesino y, como no, el otro sector lechero, el sector de las pequeñas y medianas agriculturas que sostiene la soberanía del Ecuador, está realmente comprometido porque no tienen los suficientes mecanismos y políticas para tener, por un lado, un precio justo y, por otro lado, sostenerse en la producción que no dependa de los paquetes tecnológicos que que han impuesto todos los gobiernos en el Ecuador. Realmente la falta de sistemas de riego, la tecnificación, las tecnologías que permita cosechar agua por un lado, y por otro lado sostener la semilla de manera que nos dé la soberanía la soberanía y la independencia en esta área, ha obligado a los campesinos y campesinas a estar dependiendo totalmente de que el Estado esté proveyendo de estas semillas. Entonces esto no les permite tener una ganancia que les permita sostener una vida digna en estas áreas. Pero también se siente, sí, en las ciudades urbanas, en las ciudades grandes, se siente cómo estos productos han subido y cómo estos productos, aunque hayan subido, no reconoce el precio justo a este sector. ¿Qué decir de la sequía que está atravesando Ecuador, Latinoamérica en general? Aquí en Cuenca se registran más de 100 días de sequía hidrológica, se le sigue el pulso a este fenómeno por la importancia que tiene no solamente con la generación de energía, también con respecto al agua de riego, al agua potable en general. Como le estoy diciendo, esta sequía no es la primera vez que está viviendo el Ecuador. Ha habido partes históricas del Ecuador que no hemos tenido pluviosidad durante muchos años, muchos días en el Ecuador, pero ese no es el problema. El problema es que no hay una planificación anticipada de los gobiernos para ir previniendo lo que puede o no ocurrir en el Ecuador. La falta de una planificación desde una visión hídrica es lo que nos está teniendo en estos problemas, no solamente de sequía, sino también de que nos puedan proveer energía en el Ecuador. Y esto a su vez está generando muchos problemas, como estoy insistiendo. Esto es lo que está generando unos problemas de violencia, de diferentes formas de violencia, especialmente en el que las mujeres estamos siendo afectadas, y todavía más cuando son sectores de áreas mineras estamos siendo obligadas a silenciarnos porque no tienen mecanismos para poder
generar denuncias y mucho menos para poder encontrar a tanta gente desaparecida en el Ecuador, a tantos jóvenes quisiera rogarle si podemos centrarnos en los temas que son planteados, con todo el respeto, licenciada. ¿Qué propondría Unidad Popular, su gobierno, con respecto a lo que usted ha señalado, diciendo que hay una falta de planificación hídrica? ¿Cuál sería el plan de Unidad Popular? Justamente es planificar a través de, como le decía, reconocer las áreas de incidencia donde están los pueblos y nacionalidades, son las áreas en donde hay mayor zonas de recarga hídrica y son las zonas que se tiene que proteger, el páramo, la selva y los manglares son espacios estratégicos que se tienen que proteger porque son áreas, si bien de recarga hídrica, pero también de presencia de ecosistemas enormes que genera y que garantiza la vida. Eso es uno de los programas que se está planteando, ¿sí? Y por otro lado, también se plantea y se propone recuperar la autonomía y de la autoridad del agua en el Ecuador, que hoy por hoy está dentro, está dentro del Ministerio de Ambiente y que necesita recuperar esta autoridad que le corresponde a la Autoridad Única del Agua para que genere mecanismos y políticas de control a todo el problema que estamos teniendo de sequía, de desviamientos de caudales de ríos completos. Estamos teniendo problemas, incluso seguimos sosteniendo el problema profundo de distribución de agua, de acceso al agua, y esos son temas que se tienen que regular desde la Autoridad Única del Agua y se plantea desde este gobierno justamente recuperar esta autonomía y fortalecer a la Autoridad Única del Agua, que tiene un enfoque plurinacional e intercultural. Ahora, ¿cuál va a ser la visión en este caso de ustedes, o cuál es, mejor dicho, la visión de ustedes respecto de la minería, que tiene una relación muy cercana con la problemática del agua, con la problemática de los ecosistemas? Acabamos también de escuchar al presidente de la República dar ciertas disposiciones vía decreto ejecutivo, entre ellas que se actualice y se abra nuevamente el catastro minero. Esto es un claro llamamiento a intensificar el extractivismo aquí en el país, con esa idea de que Ecuador en este momento necesita recursos y ese es el camino. Sí, como muestra de eso, vuelvo a repetir y lo hago y lo vuelvo a repetir varias veces porque es importantísimo que los ecuatorianos y ecuatorianas sepamos que el señor presidente vetó, ¿sí?, la ley de Código Ambiental que se estaba planteando ampliar estas protecciones, pero también vetó la reforma a la ley de registro, en donde los pueblos y nacionalidades podíamos y podemos sostener el manejo de conflictos de tierra. Cuando nosotros como ecuatorianos realmente podamos decidir sobre nuestras tierras, sobre nuestros recursos a través de leyes que nos genere y que nos garantice, y a través de políticas públicas que se genere desde el Estado central, podemos nosotros hablar de que la minería tiene que tener un alto, ¿sí? El páramo de Cajas está comprometido totalmente en la provincia de Azuay, acá en Imbabura está comprometido totalmente, muchos páramos como el proyecto allá aquí en la Carolina, que son millones de hectáreas hasta el 2000, si no me equivoco, hasta el 2009, 2010, ya estaban concesionadas más de 3 millones de hectáreas de tierras para la minería, y ahora durante todos estos gobiernos se ha ampliado más. Por eso necesitamos tener un código ambiental que ponga un alto a este tipo de proyectos mineros. Necesitamos un gobierno como el nuestro que ponga un alto a estos proyectos mineros que violan la soberanía territorial, la soberanía de los pueblos, y sobre todo es la principal causante de las sequías, al haber cortado el ciclo del agua, y por lo tanto tenemos todos estos problemas que estamos teniendo. Bien, antes que se nos termine el tiempo, hablemos un poquito del tema político. Licenciada Terán, usted es indígena de la nacionalidad quichua, oriunda de la comunidad de Peguche en Otavalo. ¿Cuál es su análisis de la situación del movimiento indígena en Ecuador, con sus principales organizaciones, la CONAIE, Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la República, el brazo político de la CONAIE, Pachacuti, en graves problemas con su lista de asambleístas que no ha sido calificada?
Mira, para nosotros como compañeros, colegas de izquierda, es lamentable lo que sucedió la semana pasada con este movimiento y esto quita opciones electorales dentro de este ámbito electoral. Sin embargo, también pensamos, también se hace llamado al Consejo Nacional Electoral, pues aplicar la misma rigurosidad que aplicaron con este movimiento, que se aplique también con aquellos personajes que están impugnados con justa razón dentro del Consejo Nacional Electoral. Eso lo diría por un lado. Por otro lado, los pueblos y nacionalidades indígenas en este momento nos encontramos realmente amenazados por los dos vetos principalmente que se hizo la semana anterior, tanto en la ley reformatoria como en el Código Ambiental, porque esto nos está limitando a nuestros derechos en nuestros territorios, en donde se concentran la mayor reserva de la biología, del ecosistema en el Ecuador, pero también en donde se concentran los mayores proyectos mineros y que con estas reformas nos intentan invalidar, nos intentan negar, sí, para que nosotros no podamos posiblemente responder. Sin embargo, es importante considerar que desde la historia, los pueblos y nacionalidades del Ecuador, los pueblos montubios, el pueblo ecuatoriano, la sociedad civil, el pueblo urbano, ha sido consciente respecto a los impactos mineros, ha sido consciente respecto a todas estas políticas extractivistas y ha sabido responder. Una pregunta final, licenciada Terán, ¿por qué usted escogió acogerse a Unidad Popular, a esa invitación de Unidad Popular, partido de la izquierda ecuatoriana, en lugar de tratar de fortalecer al movimiento indígena con la crisis política por la que está atravesando? El movimiento indígena es lo suficientemente capaz, es lo suficientemente fuerte como para poder resolver para poder resolver y responder a la política nacional e internacional. Por eso nosotros, dentro de nuestro derecho individual y colectivo, me acojo al derecho de poder ser elegida de elegir y ser elegida, y esto no corresponde a ninguna contradicción al interior del movimiento indígena, porque yo no asumo actualmente ninguna dirigencia. Sin embargo, desde la Unidad Popular y desde mi persona como candidata a la vicepresidencia, también estamos invitando a las compañeras vicepresidentas justamente a debatir estos proyectos, a debatir y proponer y exponer nuestras propuestas a nivel del Ecuador y justamente salir con respuestas frente al movimiento indígena, frente a la coyuntura del Ecuador, pero no solamente coyuntural, sino con un proyecto a largo plazo, y por eso estamos juntos con la Unidad Popular, que corresponde a una articulación de una organización nacional con historia, con precedentes, que hace diferencia total ante otros partidos o industrias electoreras que se presentan como si fueran alternativas cuando corresponden solamente a la derecha ecuatoriana. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias. Declaraciones de la licenciada Pacha Terán, experta en agroecología y gestión de desarrollo, oriunda de Peguche, Imbabura, candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular. Son las 8:03. Aventuras